Vamos a comenzar a hablar en este video acerca de las pérdidas que ocurren en el núcleo de un transformador. Y para ello vamos a especificar los pequeños detalles que en otros videos no podemos hablar y al mismo tiempo las gráficas que conllevan estas pérdidas, ¿no? Y para ello, en la parte izquierda podemos observar que vamos a tomar un transformador cuyo núcleo no presenta pérdidas. Y en la parte de la derecha vamos a tomar un transformador cuyo núcleo presenta pérdidas por histéresis. Entonces, primeramente, vayamos con el núcleo que no presenta pérdidas. Podemos observar en la parte izquierda, podemos observar que tenemos un transformador de un acople magnético y en la parte de la derecha vendría a ser su equivalente en acople eléctricamente, por así decirlo. En este caso, ¿cuál vendría a ser su diagrama fasorial específicamente para la corriente de excitación? En la corriente de excitación vemos se encuentra en fase con el flujo, ya que la corriente de excitación es directamente proporcional con el flujo magnético, ya que no presenta pérdidas en este caso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué viene a ser? ¿Qué sucede con la curva de histéresis cuando hablamos que mi transformador no presenta pérdidas? Entonces, para ello nos vamos a dirigir a esta gráfica, en donde primeramente vamos a visualizar que acá tengo la curva de histéresis, ¿no? Cuando mi transformador en el núcleo no presenta pérdidas por histéresis, lo que sucede es que la línea de la curva de histéresis se va a regir simplemente en una sola línea. Sabíamos nosotros que si en un transformador real es de esa manera, ¿verdad? Pero en un transformador que no presenta pérdidas simplemente es una línea, ¿ya? Entonces vamos a hablar específicamente. Por ejemplo, si veo que está subiendo, es porque nosotros vemos que en la parte de la derecha tenemos la onda del flujo y la gráfica de la fuente de tensión. Así que si aumenta el flujo en la curva de histéresis, es porque se ha aumentado el flujo en mi núcleo de mi transformador. Y si vemos se sigue aumentando el flujo, es porque al mismo tiempo en mi ondita ha llegado a su valor máximo. Pero ¿qué sucede en este caso cuando va disminuyendo el valor de mi flujo? Y estoy graficando con color rojo. Resulta que nuevamente vuelve a circular por la misma línea porque mi transformador no presenta pérdidas. Entonces, ¿qué sucede si llega a su parte, a su valor más bajo? Entonces también va a llegar en la curva de histéresis a su valor más bajo. Bueno, así seguiríamos explicando. Por ejemplo, vamos a ir con otro colorcito, por ejemplo, el azul. Si sube, es porque al mismo tiempo va a seguir subiendo en la misma línea. Esa es la característica de la curva de histéresis en un transformador sin pérdidas, ¿no? Y nosotros podemos ver que en la parte de aquí abajo se encuentra la gráfica en función a mi curva de histéresis, la gráfica de la corriente de excitación en función al tiempo. ¿Qué podemos observar de esta gráfica? Vemos que efectivamente a medida que aumenta la corriente, también debería aumentar mi señal que representa la corriente de excitación, ¿verdad? Pero aquí vemos un pequeño detalle. Si observamos, vemos que nuestra onda debería ser más o menos así, ¿verdad? Una onda senoidal. Pero vemos que tiene imperfecciones. Por ejemplo, en esta parte y en esta parte tiene imperfecciones. ¿Y por qué resulta estas imperfecciones? Pues resulta que esta corriente de excitación viene a ser la suma o la resultante al sumar la onda fundamental con su tercer armónico. Es decir, vamos a ir a más detalle. ¿Cuál viene a ser, cuál es la onda fundamental de la corriente de excitación? Es lo que estamos viendo acá. Esta es la onda fundamental o primer armónico de la corriente de excitación. Es la que tiene mayor magnitud. Luego tenemos acá el tercer armónico de la corriente de excitación. Estas dos corrientes prácticamente al sumarlas me van a dar como resultado esta onda que se encuentra un poco deformada. Y podemos verlo con más detalle en la gráfica de aquí abajo. Por ejemplo, vamos a el tercer armónico, lo vamos a pintar de color turquesa y es esto, ¿verdad? Y el primer armónico viene a ser esta de acá. Si nosotros nos fijamos bien, al sumar, por ejemplo,
una parte positiva más una parte positiva va a ser un valor más grande que las dos, es decir, se va a encontrar justamente en este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo, por ejemplo, una parte positiva y lo tengo que restar con una parte negativa? Va a haber una contracción, justamente como estamos viendo donde estoy pintando de color azul, o mejor dicho, con color rojo. Entonces, por eso es que sucede esa deformación en mi corriente de excitación. Ahora, como respuesta final, la corriente de excitación tiene esa deformación y así es como se va a quedar. No olvidemos que esta es la representación para un transformador cuyo núcleo no presenta pérdidas por histéresis. ¿Y cuál es la otra característica de esta gráfica? 1. Fíjense en la línea que acabo de trazar, es que la corriente de excitación, el resultado de esa corriente de excitación, se encuentra en fase tanto con la corriente, podríamos decirlo así, con la corriente del primer armónico. Entonces, ese es un pequeño detalle que no vamos a verlo de la misma manera cuando nuestro transformador presenta pérdidas. Ahora vamos con un transformador donde vamos a representar las pérdidas, es decir, va a tener pérdidas. Podemos observar que en esta gráfica tenemos un transformador con acople magnético y su circuito equivalente vendría a ser en la parte, lo que viene a ser en la parte de la derecha, ¿no? Una resistencia y una reactancia en paralelo. Si nosotros trazamos el diagrama vectorial de las corrientes o de la corriente de excitación en este caso, podemos observar una pequeña diferencia con la otro diagrama vectorial. Para empezar, podemos ver que la corriente de excitación ya no se encuentra en fase, no, ya no se encuentra justamente con mi flujo. ¿Qué más? Mi corriente de excitación tiene un ángulo y tiene dos componentes. Ya sabemos eso. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Por qué se dice que la corriente de las pérdidas en el hierro se encuentran en fase con la tensión? ¿Por qué? Pues prácticamente esta corriente por pérdidas en el hierro hace referencia a una corriente que tiene que pasar por una resistencia, y esa es la resistencia del hierro. Es decir, esa corriente es aquella que pasa por la resistencia del hierro. Y como es una resistencia y se encuentra en paralelo con la fuente de tensión, por eso se encuentra en fase con la fuente de alimentación. Vamos a hablar ahora de la otra corriente, la corriente de magnetización. La corriente de magnetización está retrasando 90 grados, está retrasada 90 grados con respecto a la tensión. ¿Y por qué es esto? Porque la corriente de magnetización es aquella corriente que va a circular por una reactancia, y esa reactancia es la que va a retrasar la corriente respecto a la tensión en 90 grados. Muy bien, entonces como ya vemos que existe dos componentes cuando mi transformador presenta pérdidas, ahora sí podemos ver las gráficas que conlleva esto. Si bien esta gráfica está relacionado, suponiendo que el núcleo tenga únicamente pérdidas por histéresis, entonces las gráficas vendrían a ser de esta manera. Pero me tomé el tiempo para, ya que esta gráfica está un poco no muy entendible, ya que todo está en color blanco y negro y hay muchas líneas gruesas que no nos ayudan mucho a identificar. Por eso es que me tomé el tiempo para realizar una gráfica más entendible y podamos visualizar qué es lo que nos quieren tratar de enseñar en este capítulo o en esta parte. Bueno, vamos a ir primeramente con la primera gráfica, que es la curva de histéresis. En este caso ya no es una línea como podemos observar. Entonces vamos primeramente, vemos que cada uno tiene una letra. A ver, vamos a hacer un zoom en la curva de histéresis. Vemos que me está indicando el camino, ¿no? Primero sube, luego baja, y luego sigue bajando, y luego sube. Entonces, a esa trayectoria que he recorrido, cada punto importante, cada punto tiene una letra. Es decir, el punto A, el punto B, punto C, punto D, punto E, F, G y el punto H. Y terminamos nuevamente con el punto A. Es decir, A, B, C, D, F, G, H me va a mostrar la trayectoria de mi curva de histéresis. A ver, veamos en la parte de la derecha, tenemos lo mismo, es decir, tenemos la gráfica, que en este caso es la fuente de tensión, y el flujo, que está en función al tiempo. Claramente podemos observar que la tensión se encuentra adelantada 90 grados con respecto al flujo. Y es hora de esperarse, ¿verdad? Porque también hemos demostrado eso en los anteriores videos. Entonces aquí viene lo mismo.
Por ejemplo, si yo comienzo de subir de A hasta B hasta C, es porque mi flujo aumentó de A, B, C. Y luego, ¿qué sucede cuando mi flujo comienza a disminuir? Es decir, de C, D, E. Resulta que no va a recorrer por el mismo camino, va a ir por otra trayectoria, C, D, E. Entonces ya podemos ver que aquí ya hay un área. Entonces esa área representa las pérdidas. Es decir, estamos evaluando justamente un transformador con pérdidas por histéresis, ¿no? Ahora voy a comenzar a borrar porque ya. ¿Qué pasa si sigo bajando? Es decir, EFG. Es porque prácticamente el flujo también hubo disminuyendo. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya. Y así sucesivamente, ¿no? Prácticamente recorremos toda la trayectoria. Es porque mi flujo también recorrió todo un periodo. Hasta ahí todo perfecto, se entiende. Vamos con la parte más importante y es la gráfica que podemos ver en la parte de aquí abajo. La corriente de excitación en función al tiempo. Entonces viene a ser de la misma manera. En este caso, por ejemplo, aquí hay un pequeño detalle. Nosotros podemos observar el punto A. El punto A para la corriente de excitación también se va a encontrar en este punto. Prácticamente las líneas me indican que el punto A está ahí. Y si yo voy aumentando, si voy aumentando mi curva de histéresis, si voy aumentando el flujo, voy a ver que mi corriente de excitación llegó a ese punto. Si sigo llegando a su máximo valor, llega a este punto la corriente de excitación. Ahora con otro colorcito, si voy disminuyendo, va a ir prácticamente por otra trayectoria y me representa ese punto. Si sigo disminuyendo, me está diciendo que ya estoy en este punto. Si sigo disminuyendo en mi curva, llego a este punto y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que me muestra mi grafiquita de la corriente de excitación en función al tiempo. Solo tienen que ver la gráfica y van a ver la secuencia en la cual va disminuyendo y va aumentando la corriente de excitación. Bueno, prácticamente estaría cerrado ahí, ¿verdad? Pero no. Resulta que la corriente de excitación aquí tiene unos pequeños detalles. Es decir, por ejemplo, podemos observar, a ver, aquí, si bien no se puede ver con claridad, pero lo que tienen que observar es esta parte que vamos a pintar de color amarillo. Vean esta partecita de acá. Ay, prácticamente está deformado. También aquí se encuentra deformado. ¿Y por qué se encuentra deformado? ¿Y por qué hay una partecita que está sobrando? Resulta que esa partecita que está sobrando es lo que está siendo ocasionado por las pérdidas por histéresis. Sé que no se entiende bien ahí, por eso es importante observar bien esta gráfica. En esta gráfica ya tenemos lo que es la corriente de excitación, la tensión de alimentación y el flujo en función al tiempo. Entonces, enfoquémonos primeramente con la gráfica de color rojo, es decir, con el flujo en función al tiempo. Si nosotros nos enfocamos, podemos observar aquí abajo que mi grafiquita mi flujo puede llegar a terminar un ciclo. Se termina un ciclo y ese es el periodo que está trazado justamente aquí abajo. Entonces, ese es el periodo que tarda mi flujo en función del tiempo. Y la parte interesante es de la corriente de excitación. Como observamos, miren, voy a hacer acá con color rojo la parte que estaba sobrando que les mencioné. Entonces a eso también lo podemos tomar como el inicio y vamos a ponerlo en esta parte. Justamente vamos a trazar una línea hasta aquí abajo. Entonces esta T es el periodo de la corriente de excitación, de la gráfica de color morado. ¿Y por qué es hasta aquí? Porque si nosotros vamos, ahí es en donde termina el periodo de mi gráfica, de mi corriente de excitación. Entonces, lo primero que podemos observar es que la corriente de excitación no se encuentra en fase con el flujo en función del tiempo. Y esto lo podemos observar ¿dónde? Por ejemplo, miren acá. Aquí hay un desfase entre la corriente de excitación y el flujo. Lo mismo acá, me muestra un desfase y justamente al inicio también, ¿no? Me muestra que existe un desfase entre la corriente de excitación y el flujo. ¿Y a qué se debe este desfase? Este desfase se debe prácticamente ya que mi transformador presenta
pérdidas en el núcleo. Nada más. Entonces, ese era un pequeño detalle, una pequeña característica que en la anterior gráfica no se podía apreciar a simple vista. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la representación de la corriente de excitación? 1. Es necesario puntualizar que la representación fasorial, es decir, por ejemplo, vamos a poner, es necesario entender esta parte, que esta representación fasorial que estamos viendo es solamente para validar o dibujar magnitudes senoidales, es decir, que mi flujo o mi corriente tenga una magnitud perfecta de una onda senoidal. Si es una onda senoidal, podemos decir que ese efectivamente es la representación de un diagrama vectorial de la corriente de excitación, ¿verdad? Y cuando veamos una onda perfecta senoidal, podemos decir que mi circuito es magnéticamente lineal, ¿ya? Pero ¿qué sucede en casos de que mi circuito magnético no sea lineal o que nosotros consideramos que nuestro circuito magnético sea no lineal? ¿Y a qué se refiere que sea no lineal? No lineal hace referencia que mi flujo o mi corriente tendría una deformación, algo así, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, ya no sería una onda senoidal perfecta, ya que tiene una deformación, se dice que es un circuito magnético no lineal. En este caso, si mi circuito magnético fuese no lineal y quisiéramos representar la corriente de excitación, no deberíamos representarlo como lo estamos viendo acá, ¿no? Si sabemos que mi circuito magnético es no lineal, esta no es la manera de representar. La manera de representar la corriente de excitación es esta. Hacer el siguiente diagrama, paso a pasito. Inclusive mostrar el desfase que tiene con el flujo en función del tiempo. Esa es la manera perfecta de representar. Ojo, esta es la manera de representar sí, solo sí, suponiendo que el núcleo tenga únicamente pérdidas por histéresis. Bueno, ese es el pequeño detalle que íbamos a hablar acerca de este video. Cosas que a veces no logramos comprender o lo dejamos por hecho. Entonces, espero que les haya servido este pequeño video acerca de las pérdidas por histéresis. Eso sería todo.